gusto de verles otra vez. Hermanos, estaba pensando hacerles una pregunta, pero ¿ha conocido usted o tiene algún familiar no vidente? No me levante la mano. Una persona ciega. ¿Ha estado cerca de una persona así? En nuestra sociedad, hoy en día, las personas que tienen esta discapacidad tienen muchas facilidades. Nuestros gobiernos, nuestra sociedad, con leyes, con lo que sea, han tratado de facilitar la vida, el día a día, a todo este tipo a estas personas. Pero aún con todo eso, hermanos, su vida sigue estando llena de muchos retos. Algunas de estas personas no logran superar esos retos y viven vidas miserables, vidas difíciles también. Es muy triste ver esta situación, pero hay otras personas que sufren de este tipo de situaciones y logran, hermanos, superar esos obstáculos. Yo he conocido personas en ambos lados de la situación, pero me recordaba esta semana en algunos casos de personas que logran superar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, que logran superar su deficiencia o su enfermedad, porque muchas veces puede ser una enfermedad. Hay algunas enfermedades que pueden dejar ciega a una persona. Por ejemplo, hay una enfermedad bastante común que es la enfermedad de glaucoma. Pero me recordaba de algunos casos, me recordaba de un compañero en mi seminario hace muchos años, bien aplicado, llegaba con su cuadernito y sus cuadernos y su Biblia tenían estos puntos que no sé si logran verlos ahí desde aquí más o menos. Esto es braille. Y entonces él leía su Biblia y el Señor en su misericordia hace que uno se adapte. Entonces se hacen bien sensibles las yemas. Entonces él leía su Biblia, así, tocaba y leía su Biblia. Y yo lo tenía a la par. Estaba ahí, me acuerdo la profesora que nos daba historia de la iglesia y nos daba geografía bíblica. No sé cómo hacía los dibujos de los mapas, nunca se los vi, pero cuando la señora estaba dictando, él tenía un cuadrito, una página así, y tenía un cuadrito con varios cuadritos, y tenía una cosa que parecía lápiz, pero era como una punta, y se oía. Él estaba escribiendo en braille, pero en una velocidad, y era licenciado en administración de empresas, aparte, y estaba estudiando para el ministerio. Entonces se ven cosas donde estas personas pueden superar esas dificultades, ya sea que por nacimiento o por enfermedad hayan tenido. Hay otras que realmente les sale muy difícil y no pueden superar esta situación. Pero esta es la sociedad del día de ahora. Pero la vida de un ciego del siglo I, del tiempo de Jesús, era una completa oscuridad en todos los sentidos, hermano. La vida de una persona ciega en los tiempos de Jesús era extremadamente difícil, estaba marcada por el estigma social, la exclusión religiosa y la pobreza. Por ejemplo, la pobreza, al no poder realizar trabajos físicos o intelectuales que requerían ver, desde luego, ¿verdad? Y trabajos físicos, ya que era una sociedad agrícola y también que podía desarrollar las artes manuales. Los ciegos no tenían medios para subsistir. Su única opción, la más general, era sentarse a los bordes de los caminos, en las entradas de las ciudades, para mendigar limosna. Por eso tenemos en los evangelios que nos presenta en Mateo 20 al ciego de Jericó, Marcos 10 nos presenta a Bartimeo,
Y Juan capítulo 9 nos presenta al ciego de nacimiento en esta misma situación de mendigar, no sé si digo bien la palabra. Aparte de la pobreza, hermanos, se veían como pecadores castigados por Dios. Es un estigma social duro para ellos. Existía la creencia generalizada, no solo de la ceguera, sino de cualquier otra enfermedad, que las personas que estaban enfermas o ciegas eran porque estaban siendo castigadas por Dios. Era un castigo directo por Dios por un pecado. ¿Se acuerda la pregunta de Juan 9:2? De los discípulos, le dice: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Se acuerda? Para haber nacido así. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Capítulo 9, Juan, ¿se acuerda? Entonces esto refleja la mentalidad común que tenían las personas de ese tiempo. Esa era la creencia general de que provocaba en las personas una aversión y una exclusión ese tipo de personas, ya que las veían como personas castigadas por Dios. Se veían de esa manera. Y no decir más de la exclusión religiosa. Si eran levitas podían servir al templo, ¿verdad? Los levitas servían en el templo, pero si eran ciegos estaban excluidos por Levítico 21:18. Ningún ciego o una persona con defecto podía servir como sacerdote y ni siquiera podía servir en el templo. Había una exclusión religiosa para ellos. Entonces estas personas estaban en una total vulnerabilidad y dependencia de otros. Ellos no podían valerse por sí mismos, necesitaban la ayuda constante de alguien para moverse, para realizar algunas tareas. Carecían de protección. Estaban viviendo en una sociedad que los ponía muy vulnerables. Se recuerda, había una canción que cantábamos antes, la del ciego Bartimeo, no sé si se acuerda. Cuando el ciego escuchó. ¿Se acuerda? En Marcos capítulo 10, versículos 50, este ciego que estaba en Jericó lanzó su manto, porque ahí había un significado profundo que nos dice Marcos, porque ese manto era la única posesión valiosa que tenían los ciegos. Y cuando este Bartimeo la arrojó para ir en pos de Jesús, nos muestra que él está abandonando por completo su vida antigua de miseria para seguir a Jesús. Esa historia de Bartimeo, tenemos un pasaje paralelo acá en Mateo capítulo 20. Así era la vida entonces, hermanos, de una persona ciega en el siglo I del tiempo de Jesús. Ahora quiero que me acompañe a Mateo capítulo 20, y aunque aquí no se menciona el nombre de este ciego, y no solamente se menciona a un ciego, sino que se mencionan a dos. Ese es el pasaje paralelo de Marcos capítulo 9. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 20, que es el pasaje que nos toca estudiar esta mañana. Y vamos a leer los versículos del 29 al 34. Dice el Señor en su palabra, si quiere, por favor, póngase en pie o de pie, y vamos a leer la palabra juntos. Dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vamos a orar, hermano Luisa, pueden sentar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de regresar al Evangelio de Mateo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana a tener una mente clara, que me ayudes a mí, Señor, a ser claro, que yo complico las cosas. Tú sabes, Señor, ayúdame a ser claro, a dar un mensaje directo, correcto, conforme a tu palabra, y ayuda a mis hermanos a que puedan prestar atención y
que sean edificados con tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, instruyéndonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este pasaje es el pasaje con que finaliza el capítulo 20. Y no sé cuántos años tenemos ya, hermanos, de estar en el Evangelio de Mateo. Pero antes de que terminemos Mateo, vamos a empezar, vamos a empezar introduciendo la próxima vez que estemos aquí el Evangelio de Marcos, y así después vamos a ir con Lucas. Al hermano Nilton le vamos a dejar el Evangelio de Juan. Así es que, pero si alguien quiere, de los hermanos que predican, adelantarse, pues ahí está bienvenido, ¿verdad? Pero ese es el plan que hemos tenido. Queremos ver todos los ángulos con los que los evangelistas ven al Señor. Queremos estudiarlo, queremos que ustedes lo vean. Porque siempre que hacemos el estudio del Evangelio de Mateo, siempre ponemos esas columnas de los otros evangelios. Y es interesante ver, hermanos, cómo Marcos agarra este pasaje y se enfoca en Bartimeo, en la fe de ese hombre que generó la historia de ese corito que cantamos, ¿verdad? Que le mencioné hace poco. Y hace énfasis en la fe de Bartimeo. Luego agarramos a Lucas, este mismo pasaje, y Lucas hace un énfasis en cómo este milagro hace que la gente glorifique a Dios. Pero ahora aquí en Mateo vemos que Mateo utiliza este pasaje y lo adapta, porque lo adapta. Mateo vio, conoció estos eventos, pero a la hora de ser inspirado por el Espíritu Santo y escribir este pasaje, Mateo le pone un énfasis. Mateo lo pone aquí en el capítulo 20 para apoyarnos a nosotros, y no solo a sus lectores, sino que también a nosotros, que podamos ver algunas cosas que no vemos. Pero el énfasis es que podamos ver cómo este mismo hombre reconoce que Jesús es el Señor, el Hijo de David, el Mesías. Es el único pasaje, aunque Marcos menciona esa palabra Raboni, pero este es el único pasaje donde los ciegos le dicen Señor, Señor. Y Mateo también quiere acercar a Jesús, a ese Mesías que tiene compasión, ese Mesías que cargó las enfermedades de nosotros sobre sus hombros, y se acerca y los toca. Ese es el único pasaje paralelo donde Jesús va y los toca. Si ustedes leen nosotros, Jesús solo dice, vete y tu fe te ha salvado, y los sana y se van, pero aquí los toca, les toca sus ojos. Mateo quiere mostrar esa cercanía de ese Mesías con la gente. Es interesante ver esos énfasis que muestra cada evangelista. Entonces, si quiere, a mí me gustan siempre las preguntas, porque con eso muchas veces el texto se abre, porque al hacerle preguntas al texto, preguntas como ¿por qué eran dos y no uno? ¿Por qué había mucha multitud? ¿Por qué le llaman hijo de David? ¿Por qué le llamaban Señor? ¿Por qué lo reprendían? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Se nos hace más fácil ir a buscar en el texto cuando hacemos preguntas, cuando observamos. Entonces, por eso a veces siempre les hago esas preguntas. Y si quiere ponerle un título al sermón para ayudarle al hermano Juan, podría ser: sigues siendo ciego que no puedes ver. ¿Cuál es tu razón de ser en la vida cristiana? Es largo, pero no lo pude hacer más pequeño todavía. Pero sigues siendo demasiado ciego que no puedes ver. ¿Cuál es tu razón de ser en la vida cristiana? Todavía no podemos ver cuál es el propósito de nuestra vida dentro del cristianismo. O póngalo de otra manera, ¿todavía usted no entiende cuál es su papel en el reino de los cielos? ¿Está ciego? ¿No puede ver todavía? ¿Todavía está como Jacob y Juan? ¿No entiende? Entonces, en este pasaje tenemos a un hombre que no puede ver, pero puede ver al Mesías y lo que el Mesías venía a hacer.
en contraste de dos hombres que tenían ojos para ver, pero no podían ver el ministerio del Mesías. Muchas veces nosotros estamos así en la iglesia, estamos aquí sin saber por qué estamos aquí, no podemos ver, nos enfocamos más en las cosas materiales, nos enfocamos más en que Jesús nos dé lo que necesitamos. Y Mateo capítulo 20 nos ha estado martillando con esa idea desde el principio, nos ha estado martillando, si usted se recuerda. Vamos a tratar de hacer esa conexión del capítulo 20 en estos 4 pasajes, porque son 4 pasajes. Está la parábola del reino, del hombre terrateniente, padre de familia que fue a buscar obreros. De ahí tenemos la tercera vez que Jesús predice su muerte, se recuerda. La tercera vez que es necesario ir a Jerusalén y padecer de los escribas y los principales sacerdotes, y van a hacer 3 cosas con él: le van a maltratar, le van a matar, ¿verdad? Lo van a ofender, pero hay una cuarta cosa, y él va a resucitar al tercer día. Ese es el segundo pasaje. El tercer pasaje es la petición de Juan y Santiago, ¿se recuerda? Y este es el último pasaje, la curación de 2 ciegos. Pero tienen una conexión, hermanos, tienen una conexión. Vamos a verla al final. Así es que en este pasaje, para que tengamos una idea de cómo va fluyendo la idea, vamos a hablar de los gritos de la fe. Los gritos de la fe. La fe se oye, se ve, hermanos. Una fe sin obras es muerta. Pero yo le puse aquí los gritos de la fe, aludiendo a los gritos de los ciegos. Pero la fe se ve, hermanos. Si alguien tiene fe, se tiene que ver. Luego tenemos una oposición que agudiza su condición, una oposición que agudiza la condición. Y luego ¿qué quieres? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué quieres que hay en tu corazón? La pregunta de Jesús: ¿qué quieres que yo les haga? Entonces vamos a ir hablando acerca de estos 3 puntos, los 3 puntos que he puesto ahí, ¿verdad? Que lo voy a ir explicando poco a poco. El texto dice en el versículo 20, capítulo 20, versículo 29, que al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud, Hermanos, en primer lugar, es importante tomar en cuenta, porque para que a veces usted puede ir a Lucas y leer este pasaje y va a leer que dice que al entrar en Jerusalén, pero aquí Mateo dice que al salir de Jerusalén. Pues al final las 2 cosas pueden ser correctas, porque había una antigua Jericó, al salir de Jericó, y Lucas dice al entrar en Jericó. Y la idea puede ser correcta en ambos, porque habían dos Jericó, una antigua y una que había sido restaurada, no sobre la misma Jericó, sino aledaña. Entonces hablábamos de 2 Jericó. Probablemente al salir de la primera, ¿verdad?, es cuando Marcos está hablando, y quizás Lucas lo ve al entrar en la segunda ciudad, en la renovada, en la que creó Herodes, en la que según la leyenda fue esa ciudad de Jericó que Marco Antonio se la obsequió como un regalo de amor a Cleopatra, allá cuando estaban peleando con quien tenía el poder en Roma, y Marco Antonio se quedó en esa zona ahí y se casó con Cleopatra y le regaló toda la parte de Israel y esas y un par de ciudades a Cleopatra. Bueno, entonces esa era la segunda ciudad, y probablemente por eso digamos que ambos pueden estar en lo correcto. Le seguía una gran multitud, y dice que son 2 ciegos, como le mencionaba. Marcos dice que es uno, que se llamaba Bartimeo, y Lucas también dice que era uno, y Mateo dice que eran 2. Pero ¿por qué 2? Fíjense que si hace memoria, aunque va a ser un poco difícil recordar esto, Mateo siempre está con la idea, dicen algunos comentaristas, no es una idea mía, que son bastante fieles,
que Mateo va trayendo esa idea de presentar a dos personas, siempre como la idea de Deuteronomio 17, creo, no recuerdo, de presentar siempre dos testigos, ¿verdad? Que en boca de dos testigos se va a conocer toda verdad. Y entonces Mateo en el capítulo 9, 27, que habla de la sanidad de dos ciegos, ¿verdad? Menciona que son dos ciegos, ¿verdad? Que gritan también Jesús, hijo de David. Otros evangelistas, por ejemplo en Mateo 8, Mateo dice que son dos endemoniados, y los otros evangelistas dicen que uno, o el endemoniado de Gadara, un endemoniado, pero Mateo siempre presenta dos, como teniendo esa idea de que hay dos testigos, ¿verdad? Lo cierto es que hay más testigos, ¿verdad? En capítulo 21 de Mateo, cuando Jesús ya entra a Jerusalén, dice que al entrar al templo y empezar a limpiar el templo, dice que vinieron ciegos y cojos y Jesús los sanó. Capítulo 21 de Mateo. Entonces habían muchos testigos, pero Mateo está acomodando, digamos, su relato para que queden siempre como dos testigos. En este caso del capítulo 20, versículo 30, dice que son dos ciegos que entraron a Jericó. Entonces siempre la idea. Y puede ser también que Mateo quiera hacer este contraste entre los dos ciegos y los dos hermanos ciegos que están arriba también. Los dos hermanos ciegos que le están pidiendo a Jesús, uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces puede ser que Mateo quiera estar haciendo ese contraste. Hay algunas cosas más complicadas que algunos hermanos que tratan de explicar este pasaje, aludiendo de que están las dos Jericó, y usando los pasajes paralelos también ahí está la historia de Zaqueo. Entonces como que Jesús sale y vuelve a entrar cuando va a la casa de Zaqueo. Entonces ahí cuando salía la primera vez sanó a un ciego, y luego cuando entró a la casa de Zaqueo más tarde, entonces sanó al otro ciego, y ahí están los dos. Pero realmente es especular, ¿verdad? Yo me quedo, hermanos, con la idea de que Mateo quiere poner a los testigos, pero como sea, hermanos, no hay una contradicción que afecte el entendimiento de los textos. Así es que Mateo quiso poner dos ciegos para esta historia. Así es que al salir de ellos de Jericó, Jesús se dirigía a Jerusalén. Jesús iba a cumplir su ministerio a Jerusalén, y era necesario pasar por Jericó. Así es que subían, porque Jericó está como a 1000 metros más abajo que en elevación, más abajo que Jerusalén. Entonces es una pendiente de subir a Jericó a Jerusalén. Entonces el Señor subía a Jerusalén. Y vea que el 30 dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Eso nos habla de la condición de pobreza que tenían estos hombres, sentados junto al camino, pidiéndole a la gente, a los hombres que están pasando ahí por el camino para poder vivir. Y es interesante que dice uno de los otros evangelistas que oyeron un cuchicheo, voz y la muchedumbre hablar, y él, porque en los otros evangelios es uno, dice, y él preguntó: ¿qué está pasando aquí? Y entonces le contestó, la gente dice: Jesús está pasando por aquí. Pero Mateo no dice eso. Mateo dice que al oír, pero el efecto es igual, oyeron porque alguien les dijo que Jesús iba pasando por ahí. Pero cuando oyeron que Jesús pasaba, ellos clamaron, ellos gritaron, ellos trataron de llamar la atención diciendo: Señor, hijo de David. Señor, hijo de David. Y es interesante contestarse esas dos preguntas. ¿Por qué le dijeron hijo de David? ¿Por qué le llamaron Señor? ¿Por qué le dijeron hijo de David? ¿Por qué le llamaron Señor? Aunque llamarle Señor pudo haber sido algo de gentileza de parte de ellos, verlo como superior, pero que ese Señor, que no aparece ni en Marcos ni en Lucas, vaya acompañado de la frase hijo de David, quizás tiene más significado. Tiene más significado.
es muy probable que estos hombres, aún siendo ciegos, pero tal vez instruidos por sus padres desde pequeño, ellos conozcan el pacto davídico del libro de Samuel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, donde el Señor le promete a David que de su descendencia vendría un rey del linaje de David. Va a haber un rey que va a reinar eternamente. Entonces va a haber un hijo de David que va a reinar. En el capítulo 11 del mismo Evangelio de Mateo, la gente se preguntaba, ¿es este aquel hijo de David que había de venir? Entonces en la creencia popular había esa idea de que el rey de Israel, el Mesías, el que iba a ser el Mesías, iba a ser descendiente de David, el hijo de David. Pero había algo más en su cabeza, había algo que se había quedado en ellos. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, quisiera ir a algunos pasajes, pero rapidito solo mencionárselos, que la sanidad era una señal del rey Mesías. La sanidad, ese Mesías del antiguo, predicado en el Antiguo Testamento, iba a traer como señal sanidad. Y vea lo que dice Isaías 29:18, dice: en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Isaías 29:18. Isaías 35:5, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, ¿verdad? Hasta hay un corito famoso, viejito, que alude a esos pasajes. Isaías 42:7, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Estos son los ciegos. 42:16, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré, cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y los escombrosos en la llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Entonces noten que el Mesías, el hijo de David, si lograban amarrar esa idea, iba a ser un sanador, iba a ser alguien que iba a venir a darle específicamente a resolver el problema de los ciegos, ¿verdad? Los oftalmólogos aquí quedaban sin trabajo. Los sordos, el versículo 18, los sordos oíd, ciegos mirad y ved. Hermanos, ¿y qué decir la idea del siervo sufriente? Y si quiero ir acá, de Isaías 53. Isaías 53. Y vea el versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Él quién? El siervo sufriente. Y aquí podemos encontrarnos y agarrarnos a pelos y a golpes con los teólogos y decir: hermano, pero esa no era la comprensión que tenían ellos. Probablemente no tenían una comprensión teológica completa de la persona del Mesías en Cristo, pero todas estas expresiones, quieras o no, aunque sean popular, eran expresiones de la fe de estas personas, eran expresiones de su fe que habían sido transmitidas oralmente de generación en generación. Entonces, versículo 4 de Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así era esa comprensión de que este Mesías iba a cargar con las enfermedades de los suyos. De manera que estos ciegos, al llamar Señor a Jesús, Señor Hijo de David, era una forma de reconocer de alguna manera que Jesús era el Mesías, aunque no nos dice con certeza la capacidad que ellos tenían de comprensión teológica de la persona de Jesús, de su divinidad y de todo eso.
es una evidencia clara de que esta era una señal de su fe, como dice Bo Dutley, ¿verdad? Un comentarista, Bo Dutley, que fue profesor del Seminario Bautista del Sur. Entonces yo concuerdo con él en este sentido, o me agarro de su saber, más bien dicho, o me cobijo bajo su sombra. Entonces, hermanos, para un judío que conocía las Escrituras, o por lo menos tenía un conocimiento oral, la figura del Mesías no estaba limitado solo a un rey político. Por eso hay que entender, hermanos, la mala comprensión que había entre los líderes religiosos, porque ellos querían a un Mesías, rey político, que los liberara de la opresión de Roma, porque ellos querían el poder, porque habían estado 200 años, hermanos, 200 años haciendo tramafaz con los gobernantes de Roma para ellos tener el poder. Así lo hizo Herodes el Grande, así lo hicieron los hijos de Herodes. Ellos se confabulaban con Roma, ¿verdad?, para seguir ellos gobernando en la parte de Israel. Entonces ellos solo miraban a un Mesías. Ahora, no simplemente lo que veían no era nada más que, o sea, quitémonos a Roma de arriba, de la cabeza, y ahora este Mesías, rey político, que venga a gobernar, y nosotros, como somos los líderes y los religiosos, que nos dejen nuestro puesto. Pero esa no era la comprensión que tenían de aquellos que realmente conocían las Escrituras, o de aquellos que tenían un conocimiento oral de sus padres. Para ellos el Mesías no se limitaba a un rey político, sino que incluía expectativas de que sería el profeta prometido en Deuteronomio. Ayer estudiamos eso con los hermanos. Deuteronomio 18, profeta como a mí, Moisés está hablándole al pueblo y dice, profeta como a mí te levantará el Señor, a él oiréis. Entonces, cuando llegan donde Juan, ¿se acuerda? Capítulo 1 de Juan, llegan a preguntarle a Juan el Bautista, le mandan un séquito de los líderes de religiosos del pueblo, le llegan a preguntar a Juan, ¿quién eres tú, Juan? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Quién eres? Para que le demos respuesta a la gente. Estaban confundiendo a Juan con el Mesías o con el profeta. Había un sesgo ahí que todavía no lograban ver muy bien, pero estaban esperando al profeta. Entonces, no solo era un rey político, sería el profeta que hablaría con la autoridad de Dios, pero además era el siervo sufriente sanador que liberaría al pueblo de su dolor y su enfermedad. Vea, Jesús, este es el último milagro que Jesús hace antes de entrar en Jerusalén. Y los últimos milagros que Jesús hace en Jerusalén son una cantidad que no se puede decir cuántos fueron con exactitud, pero las maravillas que hizo Jesús sanando ciegos, capítulo 21, sanando ciegos y cojos, hizo que los jóvenes, los jovencitos empezaran a gritar, Hosana, Hosana al Hijo de David, sálvanos ahora, oh Hijo de David. Note, cuando empezaron a ver las maravillas, entonces note que el pueblo tenía ese conocimiento. Y los judíos le decían al Señor, no ves lo que estos están gritando. Y el Señor les dice, si estos no gritan, ¿no oíste que fue escrito que de la boca de los niños va a salir la alabanza? Les recuerda ese pasaje el Señor. Pero hay una comprensión. Entonces estos dos hombres tienen esa comprensión. Sus gritos eran una declaración de su fe completa en Jesús como el Mesías. Tal vez no podían dar una clase teológica, pero ellos en su fe lo creían. Entonces estos eran gritos de fe. Estos hombres realmente tenían fe, habían estado esperando a su sanador, habían estado esperando al Hijo de David. Era su única esperanza, hermanos. Era su única esperanza. Y por esto estos hombres, el ejemplo de estos hombres es bien valioso para nosotros. Porque Mateo lo enseña, lo dice, que Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Si no te vuelves humilde, no entras al reino de los cielos. Si no te vuelves pobre, porque estás toda tu vida dependiendo de lo que ganas, estás toda tu vida dependiendo de tus familiares, estás toda tu vida dependiendo de lo que tienes, estás toda tu vida dependiendo de tu profesión, estás toda tu vida dependiendo de todo lo que eres, que no depende de Dios.
Y estos hombres no tienen nada. Bueno, Marcos dice que incluso este hombre dijo, la capa, no, esto no es nada, me voy con Jesús. Y por eso hasta cantamos esa alabanza, porque admiramos la fe de este ciego Bartimeo, aunque Mateo no le llama así, pero admiramos la fe de este hombre. ¿Y nosotros cuándo? Todavía empeñados, todavía arrojados a nosotros mismos y hacia el materialismo, arrojados a nosotros mismos y a las cosas. El Señor viene enseñándote desde hace rato, en el capítulo 20, que en el reino de los cielos, el reino de los cielos no es como tú piensas. No se reparten los bienes como tú piensas. No se le reparte. No buscas un puesto más grande. Los puestos no se dan de esa manera. Las recompensas no se reciben de esa manera. La salvación no se gana por obras. El favor de Dios no se obtiene por lo que hace. Tu mejor pacto con Dios de darle lo que te dé la gana no te lleva a ganar un favor un favor de Dios para contigo. Los pactos, esos que te enseñaron a hacer, por muy sencillos que sean, y que si usted revisa en lo más profundo de su corazón todavía tiene ese sesgo. Señor, pero voy a ir a la iglesia. Ay, pero hoy leí la Biblia. ¿Cómo se siente cuando toda la semana ha leído la Biblia y ha orado? Si es que cuando toda la semana ha orado y ha leído su Biblia, ¿no se siente con derecho? ¿Y cree que ya ganó puntos con Dios? No hemos ganado nada con Dios. Y el Señor nos ha hecho ese señalamiento desde que empezó el capítulo 20. Pero el Señor requiere eso, una verdadera humildad, una verdadera pobreza, que realmente dependamos de Él. Por eso que es muy difícil que los ricos entren en el reino, porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ah, Señor, ¿y nosotros qué recibiremos? Que lo hemos dejado todo por seguirte. Claro, el Señor no va a dejar nada sin recompensa. Pero recuerda lo que hemos estado estudiando en la clase de escuela bíblica, del Bemá de Cristo, donde el Señor va a juzgar tus obras, donde va a ser un tribunal, un podio, donde el juez va a estar ahí, tú vas a estar delante del juez y Él va a probar tus obras si realmente fueron sinceras. Sinceramente predicaste, sinceramente cantaste, sinceramente fuiste a ganar alma, sinceramente dabas clases, sinceramente hacías esto para el Señor o para hacerte un nombre, o para que te vean, o para que me vean, porque yo no me quedo atrás. Entonces esto realmente, hermano, debe de hacernos. Estamos aquí verdaderamente para servir al Señor, para aprender de Él, porque somos sus hijos, somos sus siervos, y nuestro mayor deseo y tesoro es Él. Él es el verdadero tesoro de nuestra vida. Pero estos hombres daban gritos, y vea, a veces nosotros podemos tener fe, hermanos. Tenemos fe, pero las cosas como que se empecinan a salirnos mal, o se empecinan, o a veces surgen oposiciones que agudizan los problemas o la condición en la que estemos. Estos hombres estaban ciegos, estos hombres necesitaban que alguien les dijera: mira, Jesús está ahí. El evangelista, los otros evangelistas, no recuerdo si Marcos o Lucas, le dice, van sus discípulos y los discípulos lo toman al ciego y le dicen: ve, que te llama. Lo llevaron a Jesús. Mateo no quiere entrar en esos detalles. Mateo no entra en esos detalles. Pero igual ellos estaban en una completa desprovisión de todo. Y necesitaban por todos lados la ayuda de alguien. Mas sin embargo, a pesar de la condición que estaban, en el versículo 31, vea, las gentes, o sea, la gran multitud que iba, probablemente urgida para Jerusalén, que querían, iban en esa algarabía de ir a Jerusalén y entrar a Jerusalén, ¿verdad? Porque eso iba a ser espectacular, entrar con este personaje a Jerusalén, y la gente iba urgida, que no querían que él se detuviera en la calle. Probablemente que esa sea la respuesta. No la invento, sino que es la que muchos comentaristas, o tres comentaristas dan, porque no sabemos
¿Por qué ellos empiezan a reprender a los hijos? Vaya, cállense, hombre. Así como hacemos con los hijos, vean. Ven, papá, y el bichito jalando de aquí, vaya, cállense. Porque estamos surgidos para hacer otra cosa, ¿ve? Entonces, ahí no sabemos por qué, pero el versículo 31 dice, y la gente les reprendió para que se callasen. No sé, yo hice la pregunta, ¿por qué la gente lo reprendió? Y la otra que especulando puse yo aquí es que probablemente si ellos tenían que estos hombres tenían un estigma social de considerarlos castigados por Dios por un pecado, entonces eran marginados. Entonces, caen esos marginados. Y es triste eso, hermano, porque muchas veces así vemos a otras personas que no están en la misma posición de nosotros. No tratamos a las personas por igual. Y a las personas que están quizás no en la pobreza, sino están mendigando ahí en la calle, a veces las ignoramos. Hay un pastor que una vez me prestó su carro, un Mercedes-Benz del 78. Y yo vi que en una caja que traen para cambiar la velocidad, estaba lleno de monedas. Y entonces yo le dije que ¿por qué anda un montón de monedas ahí? Porque yo no dejo que la gente que se acerque a mí en los semáforos se vaya con las manos vacías. Eso no es nada, hermano. Piensen lo que quieran. Pero mientras nosotros a veces estamos en los grandes banquetes, mucha gente no ha comido y tiene necesidad. Y a veces son nuestros hermanos de la iglesia, pero no lo vemos igual. No sé por qué esta gente los reprendía, no sé si porque los veía marginados, no sé por qué si estaban urgidos para ir a Jerusalén, así dice Baudelaire, así dice Hendriksen, estaban urgidos para llegar a Jerusalén. No sé, yo me clavé esta idea de los veían marginados y hay que callar a los marginados, a los pobres de la tierra, porque a los pobres siempre los tendré, hermano. Ese versículo nos gusta, ¿verdad? Cuando no queremos dar, los pobres siempre van a estar ahí. Bienaventurados los pobres. Pero no sé, hermanos, realmente cuál es la verdadera razón por qué estas personas reprendían para que se callasen. Pero note lo que ellos hacían. A pesar de que había una oposición que agudizaba su situación, ellos gritaban aún más. No solamente estaban ya gritando desde que supieron que Jesús pasaba por ahí, ahora ellos estaban gritando aún más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y quiero que vaya, lo vamos a estudiar algún día, hermano, pero vaya conmigo a Marcos. Me gusta esta parte. Quédese con este grito de Mateo. El grito, vea, está en signos de exclamación. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así tiene que leerlo. No lo tiene que leer ahí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Está leyendo mal. Ahí hay signos de exclamación. Y cuando hay una pregunta, no la lee, lea la pregunta. Marcos capítulo 10. Ve el versículo 44. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. La palabra Bar significa hijo. Bar Jesús, ahí aparece un Bar Jesús, es hijo de Jesús. Bartimeo, hijo de Timeo, ahí lo dice. La palabra Bar, siempre que un nombre le aparezca antes la palabra Bar, entonces es el hijo
y el nombre aparece después. Bueno, ese es el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y vea que estaba mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David. Vea, aquí dice Jesús, no dice Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces vea el énfasis, está en Bartimeo, porque incluso le mencionan el nombre. Allá en Mateo no está el énfasis en Bartimeo, está el énfasis en la persona y en el carácter mesiánico de Jesús, Señor, hijo de David. Y vea, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían que se callase, cállate vos. Pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar. Y note esto, me encanta este versículo, por eso mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciendo: ten confianza. Imagínese usted, lo agarran de los hombros, porque está choco, ¿verdad? No ve, lo agarran de los hombros y le dice, y le ponen quizás Pedro, porque es el más obstinado, el hermano de Pedro, Andrés, que es el que siempre anda llevando personas a Jesús, lo agarró de los hombros y le dijo, quizás no fue Pedro, por esto que acabo de leer aquí que dice, estoy especulando, pero por esto que dice, ten confianza, me imagino que viene de Andrés y no de Pedro, ¿verdad? Entonces, me imagino especulando, ponerle la mano en el hombro al ciego y decirle, ten confianza, vea, levántate, te llama, te escuchó. Hermano, pero era una multitud que iba ahí gritando en la gran algarabía. ¿Y cómo puede escuchar a este hombre? Solo él gritando ahí. Ten confianza, levántate, te llama. Vuelva a Mateo capítulo 20, versículo 31, última parte. Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, los llamó y les dijo, o sea, aquí se acorta acuérdense, es el mismo evento, pero lo están contando de manera diferente. Es como que el hermano Nilton, el hermano Iván y el hermano Víctor presencien algo y luego por separado lo cuenten, cada quien lo va a contar de manera diferente. Si vieron un accidente y alguien se fijó en el color del carro, un carro rojo chocó, pero el hermano se fijó que iban 4 personas, no va a decir carro rojo, va a decir, ahí van 4 personas dentro del carro. Pero el hermano Víctor, allá quizás no se fijó ni en el color del carro, ni cuántas personas iban, sino que ¿dónde fue el accidente? Allá en la esquina de la Roosevelt. Entonces, lo cuentan diferente, pero es así como es en los evangelios, cada quien lo cuenta diferente. Así les permitió el Espíritu Santo que quedara. Pero note esto, y deteniéndose Jesús les llamó, y ve aquí esta pregunta que escarba el verdadero deseo de la persona. Y Jesús, ¿usted cree que Jesús no sabía cuál era la necesidad más grande de este hombre? Jesús sabía cuál era la necesidad más grande de este hombre, y el Señor acá, aún sabiéndolo, se detiene, le llama y vea la pregunta que hace: ¿qué queréis? No lo voy a leer en la Reina Valera, lo voy a leer en lenguaje actual. ¿Qué quieren que les haga? ¿Qué quieren que les haga? Señor, una casa. Señor, un carro. O sea, el Señor le hubiera dicho, ¿realmente eso querés? Viendo tu corazón, creo que necesitas otra cosa. Lo que quiero hacer énfasis aquí, hermanos, en esa pregunta que el Señor hace y en esa palabra, porque nos está indicando algo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que más anhelas? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque una vez recibieron la vista, ¿qué hicieron? Se fueron a vacilar. No dice que le siguieron. Ve el versículo 34.
Ellos no querían una vida de ver el mundo y su hermosura y salir en un tour a conocer el mundo que nunca habían visto. Ellos, cuando vieron, lo que hicieron es seguir a Jesús. Ellos sabían quién era Jesús y le siguieron. Es interesante esto, hermano. Es interesante. Y lo estoy haciendo como una aplicación para nosotros de que el Señor realmente no nos aplasta, hermano. No viene a aplastarnos y a ponernos un yugo en nuestro cuello y ponernos ahí. Él está con un gran amor y mucho cuidado de ver cuáles son nuestras intenciones del corazón. Claro, Él sabe qué es lo mejor para nosotros y no nos da lo que nosotros no debemos de tener. Pero cuando nuestro deleite está en Él, cuando Él es todo en nuestra vida, Él se encarga y sabe que todos nuestros deseos están alineados a Él. Y sabe que cuando el Señor nos dé eso que está en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros lo vamos a ocupar para glorificarle. Y hay de nosotros si pedimos algo que no sea para glorificar a Dios, no lo vamos a recibir. Y si por cualquier razón lo recibimos, va a ser para dolor nuestro y forjar nuestro carácter. Pero el Señor les dice, deteniéndose, ¿qué queréis que haga? Y ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Que sean abiertos nuestros ojos. Y note esto, hermanos, la compasión hermosa del Señor. Entonces Jesús, compadecido, o como dice otra versión, movido a compasión, su ser se movió. O sea, la idea aquí es sus sentimientos fueron movidos, sus emociones fueron movidos a sentir una verdadera empatía por ese hombre, decir, hey, este sí vale la pena. Yo sé lo que hay en su corazón, porque Jesús no tiene necesidad que le digan qué hay en el hombre, porque Él conoce lo que está dentro del corazón de los hombres, ¿sí o no? Es el único que sabe por qué estamos aquí sentados o por qué estoy aquí parado yo. ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A veces nosotros ni siquiera tenemos una pista, pero Él sí lo sabe. Entonces Jesús compadecido, vea, esto no lo dicen los otros evangelios, le tocó los ojos. Ellos sintieron ese contacto amoroso de Jesús. Hey, me saqué una foto con el Presi. Ay, esa, algunos otros la ocupan para ponerle alfileres allí y todo, ¿verdad? Pero hay otras personas que se mueren, pagarían por eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo sé que aquí no sé si no estamos para juzgar eso, pero piensen, espérenme, ya lo voy a agarrar. Me tomé una foto con MacArthur. Él la suben, no hombre, no se la han tomado cuando ya la pusieron en Facebook. No, a lo que voy, hermano, tenemos personas, no lo digo por mal, pero le digo yo, tenemos ese arraigo con las personas, ¿sí o no? Y eso es bueno. Eso es bueno. A lo que voy yo es que, miren, Jesús los tocó, hermano. Hey, Jesús los tocó. Les mostró su compasión y su amor. ¿Cómo cree que se sintieron estas personas? ¿Cómo se siente usted cuando una persona reconoce? Yo me siento como pavorreal. Hey, se recordó de mi nombre. ¿Sabe cómo me llamo, verdad? Hermano, ¿cómo se llama usted? Ya le dije como 5 veces que me llamo Jaime, hermano. Pero cuando es algo importante, ¿sí o no, hermano? Entonces, vea, yo lo que quiero notar es que no solo lea el texto, vea lo que está ahí debajo. O sea, Jesús sí realmente se interesó por estas personas. Él hizo una pausa a su misión, a su obra de ir a la cruz por detenerse por estas personas. Y ese cuidado compasivo que tiene con estas personas, también el Señor lo tiene con nosotros. No es un Dios distante, no es un Señor distante. El Señor quiere esta relación con nosotros y Él está más cercano de lo que nosotros creemos, pero nosotros tenemos la manía de alejarnos de Jesús cada vez que podemos. Hombre, qué maña, vean.
¿no? Y no podemos ver la Biblia que ya nos dio sueño, que tenemos esa apatía con Jesús. Y nuestra oración sería: Señor, dame más deseos de buscarte, de aprender de tu palabra, de leer, de orar. Ayúdame, Señor. Yo realmente no tengo ganas, pero necesitamos eso. Pero el Señor tiene ese cuidado precioso con nosotros. El Señor tiene ese cuidado de nosotros. Nos cuida realmente, hermanos. Podemos ver su mano sobre nosotros todos los días de nuestra vida y no nos damos cuenta. Vemos su mano tocándonos en cada área, deteniéndonos cuando vamos a pecar. Podemos ver cuántas trabas nos pone el Señor para que no vayamos, no hagamos, no digamos, pero nosotros nos saltamos la barda y siempre la regamos. Pero el Señor es cuidadoso con todos sus hijos, está cerca. Entonces Jesús, movido a compasión, los tocó y al instante recobraron la vista. Y note esto, hermano, porque le siguieron, no se fueron a otro lado, le siguieron. Ahora, por último, hermano, quiero que note la conexión del capítulo 20, rapidito, porque la relación principal entre estos 4 pasajes es la enseñanza sobre la verdadera grandeza del reino, la verdadera grandeza y naturaleza del reino de los cielos, que está basada en la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Te molesta que yo reparta como yo quiero?, le dijo el dueño de la hacienda al hombre que tuvo envidia. Se basa en la gracia de Dios, el servicio y sacrificio, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y poner su vida por muchos. No en el poder del mérito o la recompensa terrenal. Señor, que en tu reino me siente yo a la derecha y mi hermano a la izquierda. Véalo más detalladamente. La parábola de los obreros de la viña, en el versículos del 1 al 16, Jesús establece aquí el principio, ¿verdad?, de la recompensa en su reino, porque no es un derecho que se gana por esfuerzo, sino un regalo inmerecido de gracia de Dios. La salvación es por gracia, y la recompensa que viene de parte de Dios también. Aquí los primeros, se acuerda que los primeros en trabajar, que pensaban que merecían más, se enojaron y sintieron envidia por los últimos que recibieron la misma cantidad de pago, aunque trabajaron menos. Ahí se nos ilustra, hermanos, o se nos muestra la mentalidad que las personas tienen la mentalidad equivocada que las personas tienen acerca del mérito en este mundo, pero en el reino es completamente diferente, y nos muestra la envidia que hay en el corazón de las personas. Entonces esto prepara el siguiente párrafo, la profecía de la pasión de Cristo, versículos 17 y 19, donde Jesús revela que va hacia el sufrimiento, hacia la muerte, pero esto Él lo hace como un servicio. Note, como un servicio. El que quiera ser el primero, que se ponga a servir. El que es el último va a ser el primero. Aquí Jesús es el último, es el servidor de todos, pero va a servir para convertirse en el primero, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vean la petición de la madre de Jacob y Juan. Y este es el corazón de lo que está en medio del pasaje. Esta petición de estos dos cipotes, que de sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, muestra la incomprensión de lo que Jesús les acaba de decir. Su mentalidad sigue siendo la de los obreros que se enojan porque recibieron igual pisto de los que trabajaron menos que él. Esa es la mentalidad de estos dos. Siguen pensando como esos obreros. Ellos están buscando posición y recompensa. Y el Señor les dice que la grandeza del reino no se logra con tener más poder, sino con el servicio humilde, porque el Hijo del Dios, del hombre, no vino a ser servido, sino a servir y a poner su vida por muchos. Y entonces Jesús se pone como sacrificio máximo y ejemplo de servicio. Y en este pasaje
que sirve como contraste final, porque mientras los discípulos tienen los ojos bien abiertos, pero están ciegos a la misión de Jesús, ¿verdad? Están ciegos a la misión de Jesús. Estos dos marginados sociales que no pueden ver, pero tienen una visión espiritual más grande que los discípulos, reconocen a Jesús como el Mesías, el Hijo de David. Estos hombres están, miren, en la última de la escala social de Israel y claman con fe y son los que realmente ven la obra de Jesús. Estos últimos despreciados y desgraciados ahora se convierten en los primeros en seguir a Jesús, como lo demuestra la enseñanza de la verdadera grandeza del reino. Esto demuestra que hay una conexión en todo este pasaje, hay una coherencia en todo esto. Así, hermanos, por mucho tiempo nosotros podemos estar ciegos, no entendiendo las escrituras, no entendiendo por qué Cristo vino. ¿Por qué Cristo vino? Vino a morir por mis pecados. ¿Y eso qué? ¿Qué implica en mi vida eso? ¿Y qué de mí? Como Pedro le dijo a Jesús cuando Juan venía para ¿y este qué? ¿Y usted qué, hermano? ¿Cuál es su papel aquí en todo esto? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Dónde está puesta nuestro corazón? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Realmente todavía seguimos ciegos? ¿Realmente no vemos por qué nos ha salvado Jesús? ¿Realmente no vemos el propósito de haber sido salvos? ¿De crecer en el conocimiento de Él y servirle? ¿O vengo aquí a que me sirvan? Mi vida siempre ha sido que me sirvan y conseguir, ¿verdad?, algo de esto, como lo hacíamos en otras denominaciones. Íbamos a la iglesia para ver qué conseguíamos. ¿Ya? O sea, me refiero no pensando mal, sino que íbamos a Jesús para ver qué podíamos obtener de Jesús, porque esa es la mentalidad. Venimos a la iglesia para ver qué vamos a obtener de Jesús. Y no es que no vamos a obtener nada de Jesús, sino que nuestras prioridades deben de estar en línea. ¿Qué está primero en nuestro corazón? ¿Qué está primero en nuestro corazón? Y si eso está en línea, el Señor lo va a ver y nos va a recompensar de acuerdo a eso. Vamos a orar, hermanos. Con esto terminamos el capítulo 20 de Mateo. Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú nos conoces mejor que nadie. Señor, tú sabes nuestras intenciones más profundas. Sabes realmente por qué hacemos las cosas que hacemos. Señor, permítenos no estar ciegos ante la realidad de la vida cristiana. Permítenos ver las necesidades de otros, permítenos servir a otros, permítenos morir a nosotros mismos y poner a otros en más alta estima, porque es así como te glorificamos y te servimos, sirviendo a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que no seamos de esos que quieren ser de los primeros, que al final van a estar de últimos. No, Señor, ayúdanos a ser los más de abajo, los más rebajados. Ayúdanos a estar ahí sin ínfulas de grandeza. Ayúdanos a estar ahí cómodos en esa posición. Haznos sentir cómodos en esa posición de servidumbre a otros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.